vamos a comenzar con la ponencia del doctor Antonio Marzano, quien es profesional en el área de acústica ambiental, con experiencia en la formulación de normativas de regulación del ruido, investigación de efectos del ruido en la salud de la población, monitoreo de ruido ambiental que tiene que ver con aeropuertos, carreteras, fuentes fijas, además del diseño e implementación de encuestas sociológicas del ruido ambiental. Tiene amplio dominio en el marco legal e institucional en materia de ruido ambiental. Adicionalmente, cuenta con amplios conocimientos en materias sanitario-ambientales. Tiene estudios en administración ambiental en Japón y especialización en contaminación ambiental en Chile. Bueno, los dejo con el doctor Marzano. Buenos días, buenos días. Bueno, quisiera comenzar la jornada con un minuto. Quiero agradecer por la invitación que me han hecho a venir a este evento tan rico, tan maravilloso. Agradecer la hospitalidad, el cariño que han mostrado el equipo de Fausto. Realmente se han esmerado por atendernos muy bien y eso se agradece. Así que quería hacerlo público. Uno queda encantado y siempre con ganas de volver y entregar todo lo que uno tiene de conocimiento y de experiencia para enriquecer este tan excelente equipo de trabajo. Bueno, me ha correspondido en esta oportunidad mostrarles un aspecto del ruido ambiental que siempre, ya en estos días pasados, la mayoría intenta medir de alguna manera la percepción de los niveles de ruido que tiene la comunidad. Y este es un desafío que tenemos todos los países y que no está resuelto todavía debido a la falta de información estandarizada para poder abordar este tipo de problemáticas. Sin embargo, se han hecho muchas encuestas, aquí hemos visto algunas, pero que tienen alguna singularidad y algunas cosas muy específicas que es necesario abordar y que obviamente tiene que ser con equipos multidisciplinarios. En esta oportunidad yo les voy a mostrar lo que se empezó a realizar en Chile desde el año, particularmente del año 2003, 2004, con relación al método para obtención de escalas verbales de percepción de niveles de ruido para ser utilizado en encuestas socioacústicas de valoración subjetiva. Vamos a mostrar esta presentación en estos 10 ítems particularmente. En algunos casos voy a avanzar bastante rápido. Todo el contenido y toda la documentación que respalda esta presentación está en el documento de 15 carillas que me ha pedido la organización que ponga a disposición de la organización, ¿ya? Así que en algunos aspectos voy a avanzar un poco rápido por la premura del tiempo. Bueno, todos sabemos que el ruido lo tenemos que ver como un contaminante específicamente, pero que nos va a interesar no solamente el ruido en tanto el nivel que tiene en un determinado lugar, ¿ya? Nosotros como autoridad sanitaria en la región metropolitana de Santiago decimos que ya no nos interesa cuánto ruido hay en la ciudad, sino más bien qué efectos en la salud está produciendo en la población. Y para eso siempre se diferencia, tanto por las autoridades como con la gente en general, lo que es daño y molestia. En general, las políticas públicas en materia de ruido ambiental no son tan fuertes, no son tan poderosas, porque se dice que el ruido molesta solamente, no causa un daño. Uno habla con un alcalde, habla con un ministro, y el ministro de Salud piensa que el ruido no es un problema sanitario porque molesta nomás, ¿ya? Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud, la molestia sí es un daño y hay políticas que dicta la Organización Mundial de la Salud respecto de eso. Por lo tanto, estas dos dimensiones tienen maneras distintas de ser abordadas. El daño propiamente tal está abordado por las ciencias de la salud, es decir, mediante un examen clínico, nosotros determinamos cuál es el daño auditivo, entre otras cosas,
que se puede producir ante una determinada persona. Sin embargo, la molestia propiamente tal no solamente son abordadas por el área de la salud, sino también por las ciencias sociales, ¿no? Y ahí entramos al tema de las encuestas. Es decir, no podemos tomarle un examen a una persona para ver cuánto el ruido le molesta o le perturba. No le podemos tomar un examen de sangre, un examen de orina. ¿Sí? Le tenemos que preguntar a esa persona cuánto le molesta el ruido. Entonces ahí aparece como un tremendo desafío el cómo poder implementar este mecanismo de medición de manera adecuada. ¿Quién duda entonces de los variados intentos desde hace ya bastantes décadas atrás de poder complementar, ¿no es cierto?, los mapas de ruido con la percepción que tiene la población en tanto su molestia o perturbación que le causa esos niveles de ruido? La pregunta es entonces, ¿cómo medir la molestia del ruido? Y ahí aparece, disculpen, ahí aparece el concepto en que la percepción de la molestia se aborda por intermedio de las técnicas psicométricas. Hay un área de la salud, que son los psiquiatras, que comenzaron a abordar el término psicometría de cómo el cerebro parametriza ciertos estímulos. Estímulos del color, estímulos del sabor, cualquier estímulo, el cerebro lo parametriza. ¿Qué significa eso? Que mide niveles de ese estímulo. Y por lo tanto, si uno aborda al ruido como un determinado estímulo que tiene la persona, ¿no es cierto?, las técnicas psicométricas entonces nos permiten de alguna manera implementar escalas de aptitud, como dicen los psicométricos, o escalas de valoración subjetiva. Y eso es lo que yo les pretendo mostrar aquí. Cuando hablamos de escalas, entonces, estas sean numéricas o verbales, aparecen un montón de términos que son adverbios generalmente de cantidad, otros no. Vamos a mostrar que en la práctica se han mezclado estos conceptos, pero uno podría decir que le molesta mucho, poco, nada, apenas, casi nada, moderadamente me causa molestia o perturbación. En fin, hay un sinnúmero de palabras que tenemos en cada idioma, cada individuo, que permite verbalizar los niveles psicométricos del estímulo que está recibiendo, en este caso de molestia o perturbación. Entonces, el problema lo tenemos que plantear de una determinada manera. Acá hay una área de investigación que se inicia a finales de los años 90 por, yo diría, un equipo bastante interdisciplinario que se llama el International Commission on Biological Effects of Noise, el ICBEN. Este es un equipo que está compuesto por muchos psiquiatras, psicólogos, gente que se dedica a la acústica, pero particularmente el equipo número 6 de esta comisión es el que está encargado de justamente esta materia, de cómo valorar los efectos de la salud producto del ruido por intermedio de mediciones que sean estandarizadas a nivel internacional. Y ahí surge también entonces la primera propuesta que ya han mostrado algunos de los presentadores anteriores, que se plasma en la normativa internacional ISO 15666, que se dicta en el año 2003, pero que tiene denominación TS, Technical Specification. ¿Qué significa eso? Que solamente 2/3 del comité la ha aprobado y por lo tanto no puede ser una norma todavía que se pueda decir que está completa. Y cuando uno revisa la documentación del equipo que es de la comisión de esta norma, es porque no hay consenso científico todavía en que lo que propone la normativa para abordar lo que contiene, todavía faltan estudios que permitan robustecer esta normativa. En concreto, esta normativa establece que las preguntas son estandarizadas y las escalas también, para poder valorar los estímulos o los efectos del ruido. Y lo hace en 9 idiomas. Yo voy a mostrar aquí solamente en idioma español. Como pueden ver, está la pregunta, ¿no es cierto?, que tiene una dimensión temporal,
Uno puede cambiar aquí si pregunta por una semana, por meses, por año, ¿no? Ahí entra el tema si es que el individuo que está encuestado hace uso de su memoria temprana o su memoria a largo plazo. Las fuentes de ruido también pueden cambiar y aquí está la escala verbal, ¿no es cierto?, que la normativa propone para ser utilizada en el idioma español. Acompañado esta escala verbal, ¿no es cierto?, a una escala numérica, es decir, cada vez que se le pregunta a la persona y dice una de estas palabras, además se le tiene que extraer, aquí viene el concepto psicométrico, ¿no es cierto?, el valor que para esa persona tiene esa palabra, ¿no? Y por lo tanto aquí está revelado el tema que aún no se tiene claro si esa palabra tiene ese nivel psicométrico, porque cualquiera de ustedes puede escoger una de estas palabras, pero yo les aseguro que la van a marcar en posiciones distintas de la escala numérica, ¿ya? Eso es porque en rigor estas palabras, ¿no es cierto?, que determinan ciertos niveles, están determinadas justamente por posiciones en una escala. Si nosotros vemos esta escala de 0 a 100, podemos psicométricamente decir que estas escalas representan esas posiciones de la escala numérica, 0, 25, 50, 75 y 100. Y debieran estar igualmente espaciadas entre ellas, es decir, en teoría hemos construido una escala perfecta, ¿no es cierto?, además lineal, por su espaciamiento, ¿no es cierto?, constante, pero que tiene una métrica muy fuerte entre ellas. Pero aquí viene el problema, que la escala para el idioma español, en la que se basó la norma ISO TS 15666, fue hecho por estudios realizados en España, con 60 personas, con 60 individuos, ¿no es cierto?, los trabajos de Amanda García y Miguel Arana, ¿no? Y la pregunta es, bueno, hay 530 millones de hispanoparlantes en todo el mundo, 80 países ocupan oficialmente el idioma, ¿no es cierto?, pero hay diferencias significativas en sus vocablos y sus significados. Ahí está el problema, ¿no? O sea, el valor psicométrico de la palabra no es lo mismo para todos los hispanoparlantes en el mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice ICBEN, esta comisión, ¿no es cierto?, multidisciplinaria, que dice que los intervalos no reflejan la métrica de la escala? Existe dificultad en la linealidad y la proporcionalidad de las escalas utilizadas. Los estudios, por lo tanto, no van a ser comparables entre sus resultados y no permitiría entonces toda la documentación que se genera obtener mayor y mejor conocimiento de relaciones causa-efectos por exposición de ruido. O sea, no podemos nosotros compararnos con estudios que se realizan en otros lugares del mundo, hispanoparlantes, e incluso con idiomas no latina, si es que no se utilizan las mismas técnicas psicométricas para determinar los valores de las palabras. Entonces tenemos 4 áreas de trabajo. La primera, entonces, es que las encuestas son la principal herramienta hoy día para evaluar la molestia por ruido ambiental. Eso es reconocido en la comunidad científica. Las herramientas estandarizadas, bueno, necesitamos unificar criterios de estas herramientas. Existe consenso científico de que hay todavía falta de conocimientos basados en mediciones estandarizadas y respecto de esa escala es que cada país debe validar sus propias escalas de respuestas verbales. La gente que está familiarizada con acústica ambiental reconoce, por ejemplo, esta curva, ¿no es cierto? De hecho, Luis nos mostró la que discutió, ¿no es cierto? Esta es la primera que se obtuvo en el año 78 por Schultz, ¿no es cierto?, que relaciona los niveles de personas altamente molestas con el ruido de tráfico vehicular, con el descriptor día-noche. Y obviamente que aquí esto está relacionado intrínsecamente con los niveles de la escala que tenemos a la derecha, porque las personas altamente molestas son aquellas que responden los 2 últimos niveles de la escala de percepción, o aquellas que cortan en 75, si es que estamos hablando de la escala numérica, por ejemplo, todos los que marcan de 75 hacia arriba. Esta curva después fue discutida por Finegold, fue discutida también por otros autores, pero en estricto rigor es casi la misma forma de la escala, solamente desplazada un poco hacia la derecha o verticalmente.
Hagamos un ejercicio entonces de la psicometría. Yo a ustedes les puedo sacar el valor psicométrico de las palabras que tiene cada cerebro aquí presente. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, si me lo permiten. Entonces, si yo les pregunto, supongamos, yo les hago, los llevo a una memoria, por ejemplo, a largo plazo, por ejemplo, en el último mes, cuando están en su lugar de trabajo o en su lugar de estudio. Si el ruido de tráfico en ese lugar, mientras están en ese lugar durante el último mes, les parece, ¿no es cierto?, ocupan un adverbio de cantidad molesto. Entonces ustedes podrían utilizar la palabra demasiado molesto, bastante molesto o muy molesto. Se me ocurrieron estas tres palabras que significan, digamos, un nivel un poco alto de la escala, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de una ciudad ruidosa como Ciudad de México, ¿no? Pero aquí está el problema. Si nosotros tuviésemos un continuo de menor intensidad a mayor intensidad, como dicen los psicométricos, esto es un continuo, estoy evaluando solo molestia, ¿no? Eso es un continuo. Y tengo una línea que determina los niveles de menor intensidad a mayor intensidad. Entonces yo aquí hagamos un ejercicio psicométrico solamente. ¿Pondrían ustedes en ese orden las palabras de menor a mayor? Probablemente más de alguno está pensando en que no, para mí bastante está al medio y demasiado está un poco a la izquierda, o demasiado está más al extremo y muy está al medio. Entonces podrían cambiarlas. He ahí el significado de la psicometría. El peso específico psicométrico de los vocablos es distinto para cada individuo. Depende de su historia y depende también, cuando hablo de su historia con el medio, ¿no? No hablo de su historia familiar, sino que hablo con el medio en que siempre se ha desenvuelto. Y la riqueza del lenguaje y otras cosas más. Entonces, ahí está el desafío. Entonces, como objetivo de la investigación, que nosotros comenzamos en el 2003, es, bueno, aportemos algunos aspectos que determinen qué hace que la respuesta a las personas a encuestas de ruido ambiental, en este caso en Chile, ¿no es cierto?, si es que tienen esta respuesta alguna singularización respecto al idioma español por países. Es decir, ¿es distinta la respuesta que tendrían los chilenos con esta escala verbal? Y, bueno, diseñemos entonces un esquema metodológico mediante el cual se puedan determinar grados de molestia en la población, ¿no es cierto?, expuesta al ruido, relacionándolos con las isófonas correspondientes. O sea, veamos qué niveles de ruido hay en un determinado lugar y vemos si efectivamente está midiendo lo que tiene que medir esta escala mediante este diseño metodológico. Entonces, también obviamente tuvimos otro objetivo, que es ver cuál era el estado del arte a nivel mundial, ¿no es cierto?, establecer criterios para el análisis y discusión respecto a las variables que determinan esto. Y lo que ustedes leen ahí, voy a ir un poco más rápido, y por lo tanto analizamos, que es lo que yo los invito a que ustedes vean aquí también en cada uno de sus lugares de investigación. Nosotros revisamos el uso de escalas de encuesta de ruido ambiental en Chile. O sea, ¿qué se ha hecho en Chile para ver cómo se ha abordado o cómo se ha intentado abordar esta materia? Bueno, para ser un poco riguroso en la metodología, Chile es un país bastante largo, muy angosto, tiene 4.500 kilómetros de costa pacífica, limita al este con Argentina, al norte con Perú, ¿no es cierto?, y el territorio antártico chileno en el extremo sur. Y esta configuración geográfica hace que las diferencias entre el norte y el sur sean bastante singulares. O sea, así como en el sur hay una ciudad que es muy linda, en el norte también hay otras ciudades igual de lindas, ¿eh?, por la diversidad del paisaje y la riqueza, demasiado lindas también, ¿eh? En particular, la región metropolitana de Santiago es una conurbación enorme. Tenemos prácticamente casi 7,5 millones de habitantes. Para nosotros eso es bastante, comparado con, obviamente, con Ciudad de México no es tan así. Tenemos 52 comunas que podrían ser algo así como las estados acá. Ok. Bueno, por ejemplo, en el año 94... se utilizó una encuesta en una tesis en donde, por ejemplo, en una tesis de magíster,
en donde, por ejemplo, la pregunta era, usted ha afirmado que le molesta el ruido ambiental. Es decir, venía una pregunta dicotómica, ¿le molesta o no le molesta? Sí. Si contestó sí, responda lo siguiente. Por favor, califique su nivel de molestia. Mínima, moderada, franca e intolerable. Si ustedes me están entendiendo lo que yo hasta ahora les acabo de decir, aquí estamos midiendo al menos 2 o 3 continuos distintos, porque la molestia franca, ¿qué es eso? Sin embargo, el autor preguntó eso y la gente respondió. Esto es francamente molesto. O sea, de manera sincera, yo respondo que es así. Pero de manera sincera yo podría decir que es mínimo o máximo. Entonces es muy extraño cómo se mezclan los continuos aquí. Aquí se están midiendo cosas distintas en la misma pregunta. Luego varios estudios posteriores del año 97, 2000, ya 2004, cuando apareció la ISO 1996 del año 2003, el 2004 ya se habían hecho algunas encuestas y posteriormente en el año 2006. Se pregunta, ¿considera usted que durante el día el ruido en su calle es débil, fuerte, moderado, intolerable? Estamos ocupando aquí efectivamente un continuo, pero ¿les parece que están desordenadas las palabras? ¿Les parece que fuerte podría estar un poco más a la derecha? ¿Se fijan? O sea, la psicometría, ustedes ya están entendiendo lo que es la psicometría, ya ustedes están parametrizando, ¿no es cierto? Bueno, cada vez que respondamos una pregunta, el cerebro obviamente va a responder de manera paramétrica, sobre todo cuando le preguntamos por un estímulo. Ya en el año 2007, 2008, claramente ya se están utilizando las escalas y la pregunta verbalizada, ¿no es cierto?, que la normativa ISO 15666 ya se estaba utilizando. Sin embargo, no había la preocupación de poder ver si efectivamente eran las mismas palabras para la población chilena, y se estaba ocupando solamente lo que proponía la normativa internacional ISO. Ok, entonces, ¿cómo construimos la escala verbal para la población chilena? El método exige que vamos a tener 4 etapas. La primera es vamos a hacer uso de lo que se denomina un panel de expertos. La etapa segunda vamos a utilizar el concepto y la metodología de jueces para que en la etapa 3 apliquemos un test, ¿no es cierto? Y en la etapa 4 realmente veamos en campo si efectivamente la escala obtenida mide lo que tiene que estar midiendo y si efectivamente tiene una robustez psicométrica importante. Bueno, el panel de expertos no es más que se consulta a una cantidad de expertos académicos, científicos, técnicos, ingenieros que se dedican al ámbito de la acústica ambiental. Y se les dice qué palabras ustedes creen que son apropiadas para poder ser utilizadas en encuestas socioacústicas de ruido. Bueno, fueron 75 los expertos consultados mediante una encuesta web, el cual respondieron 42. Ustedes saben que cualquier encuesta vía web que tenga una tasa de, por ejemplo, del 56% se considera bastante buena. No mucha gente contesta hoy día de manera seria encuestas web. Y estos 42 expertos propusieron 112 palabras. Ahí están el listado. No se preocupen de leerlas porque más de algunas les va a hacer sentido. Yo las quiero mostrar aquí nomás. Obviamente se hizo un filtro, hay algunas que no estaban, digamos, fuera de contexto porque se les pidió que hicieran un listado y de ellas se obtuvieron, digamos, algunas que eran más o menos aceptables mediante un método también que también está descrito en el documento que le he dejado a la organización. ¿Okay? Ahí están entonces las 112 preguntas, pero hay que seleccionarlas y aquí aparece el primer intento internacional que lo inaugura Fields en el año 2001, lo publica esto en una revista indexada y con esto es lo que se basó lo que digamos resultó en la norma ISO TS 15666. Estos 9 criterios, ¿no es cierto?, hablan de qué debiera tener esta palabra para poder ser seleccionada. Voy a saltarme un poco ahí, hay algunos, por ejemplo, hay algunos aspectos en que dependiendo si la pregunta que se le hace a los expertos tiene una determinada connotación,
podrían haber candidatas iguales, pero dependiendo de la pregunta que se les hace, uno no podría responder, por ejemplo, el ruido de tráfico vehicular en mi barrio me es mucho molesto, ¿no es cierto? Por lo tanto, la palabra va a estar determinada primero por la primera manera, que los científicos le llaman el wording, es decir, el fraseo, de cómo yo redacto la pregunta a los expertos, de ahí nacen las palabras, ¿no? Entonces el wording, el fraseo, también es importante en una encuesta. Esa es otra línea de investigación, yo solamente les quiero mostrar la de las escalas, ¿ya? La manera de preguntar también es una cosa que determina la psicometría de la respuesta. Pues bien, pasando estos 9 criterios, ¿no es cierto?, quedan estas 21 palabras que Fields recomienda para que sean utilizadas por el resto de las encuestas a nivel mundial. El método, me refiero. Y estas son las 21 palabras que los expertos seleccionaron. La segunda etapa, entonces, de los jueces. ¿Qué son los jueces? Los jueces, en la metodología de investigación, son aquellas personas que representan la población que uno quiere estudiar. Por ejemplo, en mercadotecnia, cuando una empresa quiere vender detergentes, hace una encuesta ¿a quién? A dueñas de casa, mujeres, y les pregunta, ¿la caja le gusta que sea de color azul, verde, ¿no es cierto? Y hacen un estudio y finalmente ellos determinan de qué manera es el tamaño, de qué manera es el color, ¿no es cierto? Porque en rigor están midiendo los estímulos para poder vender de mejor manera el producto. La psicometría, recuerden, nace desde la ciencia de la mercadotecnia, en la década de los 20, ¿ya? Entonces, dado que yo quiero hacer mi estudio en una población determinada, ¿no es cierto?, tengo que definir quiénes van a ser estas personas que van a representar a esta población bajo estudio. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio en personas de tercera edad, es decir, mayores de 65 años, no puedo utilizar jóvenes como jueces. Tendré que utilizar, ¿no es cierto?, ese tipo de rango etario. Y también, obviamente, otras características que determinan los grados de representación de estos jueces con la población bajo estudio. Bueno, en la investigación que yo realicé, solamente dividí rangos etarios, ¿no es cierto?, en jueces adultos y jueces estudiantes, porque obviamente teníamos más acceso a las escuelas, a los colegios. Y los jueces adultos eran profesionales de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que afortunadamente tienen una cobertura de la región metropolitana, es decir, de varias comunas, y ahí vamos a ver en la presentación, representan bastante bien a la población chilena en términos, porque Chile es un país muy centralizado, o sea, somos 17 millones de habitantes, de los cuales 7,5 millones están en la región metropolitana, ¿ya? Pero el concepto de jueces también es una cosa que hay que cuidar bastante, porque son aquellos que tienen un grado de representación del resto de la población, y con eso, haciendo estadística inferencial, podemos expandir los resultados al resto de la población. Entonces uno empieza a mirar la población a la cual uno quiere estudiar, y tenemos, por ejemplo, en términos de población, en términos de porcentaje, si viven en áreas rurales o en áreas urbanas, ¿no es cierto?, porque todo eso empieza, de alguna manera, a definir exactamente cuál es la población que va a ser representada con el método de la obtención de la escala. Obviamente también en qué medida están diferenciados entre hombres y mujeres. También nosotros hablamos, tenemos que ver si efectivamente, respecto a la población chilena, esas proporcionalidades están en los jueces, ya sea a nivel global, ¿no es cierto?, o diferenciados por rangos etarios. Efectivamente, de acuerdo a los análisis estadísticos que hicimos, efectivamente había un alto grado de representatividad, al menos en género, en nivel socioeconómico, en credos religiosos, y aquí me detengo un poquitito. ¿Por qué credo religioso? Porque, por ejemplo, al menos eso pasa en Chile, aquellas personas que, por ejemplo, son de credo religioso protestantes o evangélicos, ¿no es cierto?, tienen un nivel de lectura mayor, y eso enriquece el lenguaje. Leen más, al menos, ¿ya? Entonces, lo incorporamos como un descriptor más. Respecto al grupo étnico, nosotros en Chile tenemos regiones muy, muy grandes en donde los grupos étnicos están bastante presentes, ¿ya? En el sur de Chile, la
región de la Araucanía con la etnia mapuche, en la primera región y segunda regiones del norte del país, la etnia aymara, por ejemplo, es importante, y de acuerdo a los censos oficiales teníamos que ver si efectivamente los jueces, dentro del grupo de los jueces, había gente, ¿no es cierto?, de estos grupos étnicos para que sean debidamente representados. En fin, la etapa 3, ¿no es cierto?, es la confección del test propiamente tal que le vamos a hacer a los jueces. Y aquí, bueno, se elaboró un cuadernillo, ¿no es cierto?, aplicamos el test y ellos seleccionaron mediante un método cuáles van a ser las escalas que a juicio de ellos, ¿no es cierto?, determinan los niveles psicométricos. Para eso diseñamos tarjetas con las 21 palabras que ya les mostré anteriormente, una tabla de trabajo, ¿no es cierto?, de dimensiones más o menos grandes. Aquí tengo una fotografía donde pueden ver que cada juez tenía el cuadernillo, su tabla de trabajo, ¿no es cierto?, un lápiz, una goma para borrar, ¿no es cierto?, y las 21 tarjetitas con las 21 palabras. Ahí tenemos, tal como el doctor Suárez dijo, no era que yo quería salir en la fotografía, pero aquí estamos trabajando con el grupo de adultos y aquí estamos trabajando con los estudiantes que fueron de más o menos 7 colegios de la región metropolitana. Ahí están trabajando, están haciendo el test. ¿Y en qué consiste el test? Bueno, la primera etapa del test lo que intenta es que se familiaricen con el peso psicométrico de las palabras. Y lo que hacen los jueces es seleccionar cualquier palabra y se le dice que la ponga donde le represente un determinado grado de intensidad del estímulo de molestia. Eso ya se les explicó en el cuadernillo. Ellos tienen que leer el cuadernillo con instrucciones precisas de a qué están siendo sometidos ellos, ¿ya? Entonces ellos seleccionan las palabras que les parezcan dónde tienen que ir ubicadas. Y las 21 palabras las ubican. Por lo tanto, ya con eso ellos aprenden que las palabras, así como algunos ya lo acaban de aprender, ¿no es cierto?, de que las palabras tienen un sentido psicométrico, tienen un valor. ¿Cuál va adelante, cuál va atrás? De hecho, algunos ponen la primera palabra aquí, ponen la segunda, la tercera, y dicen, no, entonces la primera que puse ya no va acá, y empiezan a jugar. Y las ordenan aquellas que les representan el menor grado de intensidad con el mayor grado de intensidad. Obviamente que no todos tienen el mismo arreglo, y ahí está el tema psicométrico que es de cada uno de los individuos. Después les pedimos, y aquí viene la parte, digamos, numérica, aquí les pedimos que en una escala que está milimetrada, ¿no es cierto?, para poder sacar obviamente los datos estadísticos, de que a cada tarjeta les marquen en una línea continua el nivel de intensidad que les pareciera a ellos. O sea, esto ya no es numérico, sino que es continuo. O sea, ya no es 8 o 9, sino que es 8,72. El método exige que sea incluso con 2 décimas de precisión. Y cada uno marca, de hecho si yo se los paso ahora, capaz que ustedes tengan una marca distinta, es lo más probable que así sea, ¿ya? Y la tercera tarea que tiene esta tercera etapa del test es que ellos escojan, el método exige que uno fije un determinado extremo. Fields recomienda que sea el menor, pero puede ser el mayor también. Pero uno de los extremos de una escala de 5 niveles se fija porque él tiene que, aquí hay algunos psicométricos que dicen que el cerebro es más cómodo que trabaja con diferenciales semánticos, es decir, siempre con el opuesto, ¿ya? Entonces, primero se le pregunta cuál de las 21 palabras representa el otro extremo de esta escala, y uno podría decir demasiado, por ejemplo, y después se le pide, tal cual como se mide del extremo, es más fácil que el cerebro parametrice cuál es el punto centro. Entonces, se le pide que escoja la palabra que representa el nivel medio de la escala, y luego, entre el medio y los extremos también hay un centro, ¿no es cierto? Y se le pide que ponga la palabra que representa esa posición de la escala. Aquí está la discusión del por qué se utilizan escalas impares, por qué son de 5, de 7 o de 9, ¿no? Porque siempre tiene que haber un centro claro. O sea, ya no se puede hacer respuestas dicotómicas porque son solamente extremos. Y tampoco se puede hacer encuestas de 3 niveles porque se pierde información respecto de que si me molesta un poquitito más de lo que me es indiferente, ¿no? Entonces, Likert recomienda siempre que sean 5 niveles de percepción o de medición de percepción. Y solamente para contrastar, se hizo lo mismo con la escala de 4 niveles. Recomienda Fields que se haga igual
con la de 4 niveles porque como estamos en la etapa de recolectar información para poder robustecer la psicometría en las encuestas socioacústicas, entonces es bueno tener esta información para análisis posteriores. La etapa 4 es la aplicación propiamente tal, es decir, tenemos que medir si efectivamente esta escala mide lo que está midiendo. Y para eso logramos que el Ministerio de Medio Ambiente, con su política de realizar mapas de ruido, ¿no es cierto?, pudiera aplicar la encuesta en 2 ciudades importantes que fueron la ciudad de Antofagasta y la comuna de Providencia dentro de la región metropolitana de Santiago. Ahí están los niveles poblacionales, ¿no es cierto? Y finalmente se pudo utilizar 1.532 encuestas para medir si efectivamente las palabras obtenidas estaban midiendo lo que están midiendo. Recuerden ustedes que Antofagasta está en el extremo norte de la ciudad, del país, y la región metropolitana, aquí tenemos la comuna de Providencia dentro de la conurbación metropolitana de Santiago. Ahí está el mapa de ruido, porque obviamente tenemos que comparar eso con los niveles que hay, ¿no? El mapa de ruido de la ciudad de Antofagasta hecho por el Ministerio del Medio Ambiente, el mapa de ruido de la comuna de Providencia hecho por el Ministerio del Medio Ambiente, mapas de ruido que obviamente lo hizo la Universidad Austral, entiendo, ¿cierto?, lo que mostró Enrique Suárez en la presentación de ayer. Y bueno, los resultados y el análisis es que, por ejemplo, aquí tenemos las anotaciones de intensidad de cada uno de los jueces. Estoy dando primero los resultados de la etapa del test, ¿ya? Todavía no estoy hablando yo de cómo resultó la aplicación de la encuesta, pero esto es lo que marcaron los jueces, ¿no? Se dan cuenta que no es lineal, sino que tiene una forma un poco cónica o convexa, ¿no es cierto?, dependiendo de la sección de las escalas. Y aquí están las palabras candidatas. Acuérdense ustedes que absolutamente nada del extremo inferior y por lo tanto las 278 muestras válidas de todos los jueces, ¿no es cierto?, aparecen todas ahí porque ellos no tuvieron que seleccionar nada. Pero aquí aparecen ya palabras candidatas. Fíjense que en la posición 2, la que parece candidata es levemente, ¿no es cierto? Es decir, la mayoría de los jueces la están candidateando, digamos, para ser la que represente la posición 2 y así en la posición 5. Y, por ejemplo, el porcentaje de preferencias para cada una de las palabras, lo vemos ahí, que es el porcentaje de aquellos jueces que eligieron esa palabra en una determinada posición versus el porcentaje de jueces que no la eligió en esa posición. Ese es el porcentaje de preferencias de acuerdo al método establecido por Fields. Para la escala de 5 puntos y también lo hicimos para la escala de 4, ¿no es cierto?, con sus respectivos resultados. Bueno, y aquí aparece de manera mágica, haciendo toda la metodología, los cálculos y los niveles de selección, que insisto, están explicados ya de manera más detallada en el documento, ¿no es cierto?, que para la escala de 4 niveles, la palabra, recuerden que la primera ya está escogida por la metodología, de estas palabras candidatas, la que resulta en la posición 2 es ligeramente, para la posición media es bastante, para la tercera posición es bastante y para la última extremadamente. Pero quedémonos con la escala de 5 puntos, que es la que más se utiliza, es que en la segunda posición la palabra es levemente, para el punto medio es la medianamente, el cuarto punto es demasiado y obviamente extremadamente en la posición extrema. Aquí está el resultado de la aplicación en la ciudad de Antofagasta y en la comuna de Providencia. Como pueden ver, los box plot, ¿no es cierto?, que efectivamente las palabras de menor nivel, ¿no es cierto?, representan niveles menores de molestia. Es decir, la escala tiene una muy buena correlación respecto al estímulo, ¿no es cierto?, el nivel de ruido versus lo que responde la gente. O sea, está midiendo bastante bien lo que debe medir, ¿no es cierto? Y uno ahí hace pruebas de confiabilidad, ¿no es cierto? Se hicieron confiabilidad con el indicador Spearman-Brown, donde los niveles de confiabilidad eran bastante altos en las preguntas que donde estaban, ¿no es cierto?, las dimensiones se les preguntaba cuánto les molestaba el ruido de determinados tipos de fuentes. Sin embargo, hay una discusión respecto de eso. Por ejemplo, respecto de la linealidad de la escala. Tal como en otros estudios, que voy a mostrar al final,
efectivamente se percibe que la escala no es muy, digamos, lineal, porque en algunos casos o está por debajo, ¿no es cierto?, de lo que uno debiera esperar en una escala, o está por sobre. Generalmente esto se explica porque los jueces intentan siempre irse hacia los extremos de las escalas. Entonces uno tiene que, de alguna manera, bueno, lo pueden ver tanto en la escala de 5 niveles como en la de 4. Sin embargo, respecto de la linealidad, aún así, ¿no es cierto?, con las pruebas de Pearson o Spearman, ¿no es cierto?, se ve que hay una bastante buena correlación. Sin embargo, también es interesante preguntarse si dividimos a los jueces, o sea, por rangos etarios, adultos y jóvenes. Y aquí aparece una nueva línea de investigación. Y es porque los jóvenes hablan distinto que los adultos. Así de simple. Y ahí pueden ver que en cada una de las escalas hay algunas diferencias que son mínimas, pero hay algunas diferencias que son bastantes. Esta es la medición de intensidad, ¿no es cierto?, con el 95% de intervalo de confianza de las muestras. Si analizamos entonces el resultado por la totalidad de los jueces, pero los diferenciamos en adultos y estudiantes, podemos ver que, por ejemplo, para la tercera marca de la escala de 5 niveles, hay palabras que son distintas, pero tienen el mismo valor psicométrico. O sea, desde el punto de vista de la marca, demasiado y altamente tienen el mismo valor psicométrico para los jóvenes que para los adultos. Pero son palabras distintas. Y está medido. Yo puedo decir que estas dos palabras miden exactamente lo mismo. Si lo comparamos eso con lo que recomienda la normativa ISO TS 15666, podemos ver que tiene un comportamiento no lineal, ¿no es cierto? Pero es lo que se espera en este tipo de mediciones. Hay preocupación, sin embargo, por ejemplo, la comunidad de Oriente está preocupada, por ejemplo, de cómo hacer comparables estudios entre el idioma chino, coreano y vietnamita. Y ahí pueden ver que obviamente los niveles de intensidad, es decir, la marca de la valoración de los modificadores, que son los adverbios de cantidad que estamos hablando, efectivamente tienen valores distintos de marca, ¿no es cierto?, pero sin embargo tienen el mismo significado de la palabra. O sea, hay una preocupación respecto de que si efectivamente las curvas son o no adecuadas y están midiendo lo que deberían estar midiendo. ¿Para qué decir la curva de Schultz, pero ahora comparada, ¿no es cierto?, con estudios que se realicen con otros tipos de encuestas? Bueno, en el año 2008 se publica este resultado que efectivamente existen diferencias cuando se están hablando de los 5 niveles de escala verbal, ¿no es cierto?, en ambos lados, pero el gráfico a la izquierda es aquel que representa el porcentaje de personas altamente molestas, es decir, las dos últimas marcas de la escala verbal, y la gráfica de la derecha es la que tiene el porcentaje de personas molestas, es decir, del 50% hacia arriba, las 3 últimas marcas de la escala. Esta es una decisión metodológica. Schultz definió los 2 últimos niveles de escala, ¿ya? Y se ha seguido porque se quiere comparar siempre con la referencia de Schultz, pero hay bastante documentación en que se discute la curva de Schultz justamente por ese tipo de métrica, ¿no? Para concluir, podemos decir que efectivamente marco en rojo, ¿se ve el rojo? Sí. De acuerdo a lo que nos recomienda la norma ISO 15666 para estudios de ruido en Chile, ¿no es cierto?, tenemos que cambiar la palabra mucho por demasiado y la palabra ligeramente por levemente. Solo así nos aseguramos que son 2 escalas totalmente idénticas, iguales, están midiendo lo mismo. Si yo utilizo la ISO 15666 para hacer estudios en Chile, no estoy midiendo lo mismo. Y no puedo comparar esos resultados con otros resultados de otros países y de otras ciudades. Por lo tanto, esa es una tremenda ventaja. Voy a pasar un poco más rápido. Ustedes leen lo que está en esta slide, ¿no es cierto? Pero podemos concluir un montón de cosas que de alguna manera enriquecen los estudios de Chile y permiten también poder ir profundizando, ¿no es cierto?, otro tipo de situaciones de manera más específica. Bueno, ¿cuáles son los aportes que hemos logrado con esto? Efectivamente, hemos aprendido que efectivamente hay un concepto que se llama escalas psicométricas. No lo teníamos incorporado, como les mostré en los estudios anteriores.
De hecho, la mayoría, los mapas de ruidos que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente con la ayuda de la Universidad Austral se está utilizando en la escala que ya fue construida por nosotros. O sea, ya se decidió que efectivamente todas las encuestas se hacen con esta escala y por lo tanto los resultados pueden ser comparados con cualquier estudio que haya utilizado, de acuerdo a lo que recomienda IPBEN, ¿no es cierto?, en otros países del mundo. Paso más rápido, les quiero contar, ¿no es cierto?, de cuáles son los estudios que hemos realizado para seguir midiendo y entregarle robustez, ¿no es cierto?, a los datos. Es que, por ejemplo, cuando estudiamos el ruido de tráfico vehicular en un mismo edificio versus la gente que vive en la fachada expuesta versus no expuesta, los resultados son bastante consistentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá preguntamos varias dimensiones. Por ejemplo, solamente con el problema de sueño, la gente que está en la fachada expuesta responde 2,5 veces mayor en términos de porcentaje de personas molestas que en aquellos no expuestos. O sea, está midiendo bastante bien, ¿no es cierto?, el efecto. Con el ruido de aeropuerto lo mismo. Estas son las isofonas oficiales que publica anualmente el Aeropuerto Merino Benítez de Santiago, donde los lugares que están marcados ahí son lugares habitacionales y nosotros ahí realizamos, si me acompaña no avanza. Como pueden ver, aquí realizamos encuestas y las encuestas están en isobaras distintas, por lo tanto, obviamente esperamos que aquellos que están en bajos niveles de ruido respondan que no están tan molestos respecto a los que están en alto grado de ruido, ¿no es cierto? De ahí volvemos a hacer el análisis de confiabilidad, volvemos a hacer el análisis de correlación y efectivamente es bastante alto, porque obviamente entre las personas que están en las isobaras de 60 a 65 responden mucho más bajo respecto a los dos niveles, o en este caso el que le da el peso, ¿no es cierto?, es el último nivel de la escala. Pero como hay que analizar ambos, aquí es que 1,7 veces más las personas están más molestas que en aquellos que viven en un menor nivel de ruido. O sea, la escala tiene bastante robustez. Para terminar, les puedo señalar que como líneas futuras de investigación, que son ojalá grupos, ojalá interdisciplinarios y de otros países también, ¿no? Queremos colaborar con todos, porque también necesitamos la colaboración de todos, es que obviamente es necesario hablar de subpoblaciones, dado que los vocablos o los modismos dentro de un mismo idioma son bastante comunes dentro de una misma población, ¿no? El lenguaje es dinámico también, se producen cambios en el significado de las palabras y el uso de nuevos vocablos, es decir, lo que podemos hacer hace 10 años, hoy día también hay que validarlo. La gente, los jóvenes sobre todo, cada vez van incorporando nuevos lenguajes, nuevos modismos y probablemente dependiendo del target, del objetivo que queramos cumplir, ¿no es cierto?, tal vez tengamos que hacer pruebas un poco más específicas. Sin embargo, se sigue discutiendo ampliamente que podrían existir otros mecanismos para obtener una escala semántica, pero adscribirse a la metodología IPBEN hace que obviamente tengamos una referencia bastante buena para hacer intercomparaciones, ¿no? Tal como les dije anteriormente, las preguntas son seleccionadas mediante una pregunta tipo, por lo tanto, uno podría preguntarse si efectivamente si cambia esa palabra, podrían cambiar también las palabras, ¿no? La pregunta es válida también, ¿las respuestas de los jueces efectivamente están determinadas por la ciencia psicométrica u otros factores ajenos a ella? También es posible preguntarse eso. Y finalmente, incluir la población de menores de 12 años de edad es un desafío. Nosotros podemos decir que la escala que tenemos es para población de 15 años hasta 65, porque los jueces representan ese rango etario. Pero, por ejemplo, podemos hacer escalas semánticas con chicos de la edad de 5 años, 6, 7 años. Uno lo puede acompañar con dibujos, como lo han hecho aquí las chicas del equipo de Fausto. En fin, pero siempre tenemos que pensar que estamos en el ámbito de la psicometría y eso es lo que yo los he invitado a conocer en mi presentación. Muchas gracias.